para no distraerte a otros niños, puedes dejar a alguna persona que sepas que no le cueste mucho la materia, hacerlo con Host. anfitrión, y que esa persona lo vaya admitiendo. Profesor, antes que Sí, nada, sí. me ¿Sí? salió para grabar, es allow record. Sí, ya te puse así. Ya, muchas gracias. Ya te lo habilité. Ahora no deberías tener problema. Ya, excelente. Entonces, ahora estamos grabando. Esto va a quedar, como les decía, grabado en algún lugar. Lo más probable es que sea YouTube. Yo ahí después se los voy a compartir. Muy bien, jóvenes. En la sesión de hoy vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento para que después podamos comenzar continuar con la exploración de física de cuarto medio, que es principalmente, o al menos en el primer semestre, fenómenos eléctricos y magnéticos. Así que en este momento les voy a dar a compartir pantalla y vamos a revisar los documentos que yo les subí a Webclass con fecha 24 de marzo, 31 de marzo y 7 de abril. En caso de que ustedes quieran ir revisándolo en paralelo o apuntes si es que tienen de eso. De todas maneras, como yo les decía, los voy a mostrar acá en pantalla, así que en este momento vamos a cambiar a compartir pantalla y ¡pum! Ahí estamos. Ustedes ya deberían ver el documento de Google en el que están las clases. Deberían ver aquí un imán gigante. Ya, muy bien. Entonces, como les comentaba, una parte importante del primer semestre de la física de cuarto medio, como está propuesto en el plan antiguo, dado que en el plan nuevo física no es una de las materias obligatorias, es fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos. Bien, entonces debemos partir por definir qué es la carga eléctrica, porque vamos a partir por electricidad y después de eso vamos a ir a magnetismo. Sí, aquí está una de mis gatas. Tengo otra aquí abajo. Ya. En fin, la carga eléctrica es una propiedad de la materia, así como las partículas tienen masa, por ejemplo, y todas las partículas que ustedes conocen, excepto los fotones, que son partículas de luz, tienen masa, las partículas tienen carga. Y hay dos tipos de carga, de la carga positiva y la carga negativa. No hay más tipos de carga. Eso es una diferencia fundamental con respecto a la masa. La masa que existe en las partículas es solo positiva, no existe masa negativa. Así que esa es una de las diferencias con respecto a la masa. Y lo otro es que hay partículas sin carga. Entonces podemos tener partículas cargadas positiva o negativamente y partículas sin carga. Y justamente en el átomo tenemos los tres ejemplos. Un poco más abajo, aquí, tenemos un ejemplo de un átomo muy simple, que es el átomo de hidrógeno, que tiene un protón en su interior, con carga positiva, un protón en su núcleo, y un electrón que está revoloteando alrededor del núcleo, que tiene carga negativa. Aparte de eso, los átomos más complejos tienen neutrones, que son partículas sin carga, con carga neutra. Y como cualquier propiedad de las partículas, la masa hace que interactúen por medio de fuerzas de gravedad. La carga, en este caso, hace que interactúen por otro tipo de fuerza que se llama fuerza eléctrica, o fuerza electrostática, fuerza de Coulomb, que la vamos a ver en un momento más. Bien, hasta el momento, ¿dudas con eso? ¿Sí? ¿Por qué la carga decía aquí que el átomo más sencillo es el átomo de hidrógeno? ¿Por qué el átomo más sencillo? Porque solamente tiene dos componentes, tiene un protón en el núcleo y un electrón dando vuelta. Los otros son más complejos, como por ejemplo el helio tiene dos protones y dos neutrones, entonces tiene muchas más partículas. Profe. Y además, ¿por qué tienen más partículas? Es una buena pregunta. Yo creo que es porque... no sé, una respuesta más filosófica a eso. Al menos bueno, debe ser porque mientras más partículas tiene un átomo, porque necesita más energía para crearlo, entonces necesita poca energía para crearlo y por lo tanto es así de sencillo. Profe, ¿sí? con lo que dijo con la carga eléctrica, ¿cómo funcionaba? Lo último que dijo.
Lo último que dije fue que había... Ah, que así como las partículas con masa interactúan por gravedad, o sea, dos Sí, partículas que están acá con masa se atraen por gravedad, dos partículas que sí. tienen carga eléctrica van a interactuar por medio de una fuerza que se llama fuerza de Coulomb, o fuerza eléctrica, que es lo que vamos a ver en un momento más. Podemos hablar un poquito más de carga. Entonces tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, y aparte la por default, que sería carga neutra. Pero en este caso nos vamos a concentrar solamente en cargas positivas y negativas, porque vamos a estudiar cuáles son las interacciones entre ellas. Bien. Entonces, así como tenemos que la masa se mide en kilos, por ejemplo, mi masa es de 90 kilos, la masa de la Tierra es 6 por 10 elevado a 24 kilos, tenemos una unidad para las cargas, y esa unidad se llama Coulomb, que es la que está acá. ¿Ven sin problemas el cursor, lo que estoy resaltando? Sí, ya, excelente, muchas gracias. Osvaldo de Luque, ese nombre me gustó. Ya. Entonces, la carga se mide en una unidad llamada Coulomb, y esa se abrevia con una C mayúscula. Así como tenemos el kilo, que se abrevia con una K y una G, el Coulomb se abrevia con una C mayúscula. Y, Profesor, ¿sí? la carga que se mide en unidad llamada Coulomb siempre se le agrega mayúscula. Sí, siempre. Sí, así como siempre el litro se abrevia con L y esas cosas, el Coulomb siempre se abrevia con una C mayúscula. Ah, ya. En este contexto, la carga de un electrón, por ejemplo, que vamos a considerar la carga fundamental, y de hecho hay algunos experimentos que probaron que esa era la carga fundamental, o sea que no hay cargas más chicas que esta, es menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Cristian tiene una pregunta. Consulta, no sé si fue error de tipeo, pero dice el átomo más sencillo es el átomo, en la redacción que tiene en el texto. El átomo más sencillo y más abundante del universo es el átomo de hidrógeno. Sigue acá abajo. Ya, ya. Eso, ya. Muchas Ya, gracias. bien. Ya, no hay problema. Ya, entonces, la carga del electrón es esta. Si ustedes se fijan, es una carga, un número minúsculo. Simón Muñoz, Por favor. ¿qué cosa? Lo que acaba de decir es que no estaba, tuvo problemas con el internet. Ah, ya, no hay problema. Lo que habíamos hablado para resumirlo, es que hay cargas de dos tipos, positiva y negativa, a diferencia de la masa, por ejemplo, que solamente tienen masas positivas, no existen masas negativas, que en un átomo, por ejemplo, están los dos ejemplos de las cargas, el electrón es negativo y el protón es positivo, y que interactúan por una fuerza que es similar a la fuerza de gravedad, pero va a haber algunas diferencias como vamos a ver en un momento. Y que la carga se mide en una unidad que se llama Coulomb, que lleva ese nombre porque por este tipo que está acá. Charles Augustin de Coulomb, un científico francés, y para no escribir Coulomb todo el tiempo lo agregamos con C. Ya, gracias, profe. Bien, Fabiana dice algo muy importante. Sí, levante la mano para hablar, por favor, idealmente. Bien. Oye, pero Osvaldo, no hay nada de malo en que pregunten mucho. Bien, de hecho, genial. En la clase que vi recién hubo muy pocas preguntas, lo que lo hizo muy poco entretenida para mí. No le digan al otro curso, ¿ya? Entonces, la carga de un electrón es menos 1,6, porque el electrón tiene carga negativa, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19, o sea, es 0,0000000, un montón de ceros para allá, luego 1,6. Entonces, un coulomb es una unidad muy grande. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? la carga de un electrón que dice que es menos 1,6, ¿siempre da ese resultado? Sí, por eso se define que eso es la carga de un electrón. Por eso se define que es la carga de un electrón. Sí. Sí. Por ejemplo, si ponen algún ejercicio cualquiera, si dice cuántos electrones hay en una carga de menos 2, ¿cómo se calcularía? Se calcula con regla de 3. La vamos a hacer en un momento. ¿Con regla de 3 simple? Sí, regla de 3 simple, sí. Aquí estaba anotando algunos apuntes que salían acá. Ya, bacán. Sí, es que No te aquí preocupes. en el ejercicio vamos a verlo. Ya. Entonces la carga del electrón es ese número que está acá, y la del protón es la misma, pero positiva. Bien. Entonces,
aquí el ejercicio 1, que de hecho lo vamos a desarrollar en un momentito, ¿cuántos electrones hay en una carga de menos un coulomb? Bien, entonces vamos a ver la respuesta. Si un electrón es menos 1,6 por 10 elevado a menos 19, ese sombrerito simboliza elevado. Entonces, X electrones hay en una carga de menos un coulomb. Entonces ahí usted va a hacer la proporcionalidad. 1 es a menos 1,6 por 10 elevado a menos 19. Entonces X es a 1. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, La carga del protón es la misma que la del electrón, pero positiva. sí, o sea, sin el Pero, signo menos. sí, pero el menos 19 sigue siendo menos 19, el que está elevado. Sí, exactamente. Lo único que cambia es el menos del electrón. Entonces, la carga del protón es la misma pero positiva. Voy a dejarla explícita acá. Entonces sería 1,6 por 10 elevado a menos 19. O sea, cambia la carga, cambia el signo del 1,6, no el del 19. Profesor, ¿Sí? ¿por qué se cambia el signo de menos 1,6 por 1,6? Ah, aquí, ¿Sí? porque arriba va un menos 1 también. Si te fijas, para hacer la proporcionalidad aquí sería menos 1 por 1 dividido en menos 1,6. Entonces lo que debería hacer acá es, en realidad, ponerle los dos signos menos, pero como es menos dividido en menos, se le resta y queda más. Ah, ya, como hay dos signos que son menos, se le agrega un más. Sí, se cancelan, exactamente. Ah, ya. Entonces, aquí Tamara dice lo que el ejercicio 1 da fue 6,25 por 10 elevado a 18, sí, eso tiene bastante sentido. Lo vamos a poner acá, 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Muy bien. Simón Muñoz tiene una pregunta. Profe, a mí me salió algo muy distinto cuando hice el ejercicio y creo que, no sé si cómo lo hice, pero lo hice, ¿no? Es que ¿Cuánto te dio? ¿Lo tienes ahora me ya a mano? salió 0, bueno, harto 0, Ujú. 16. Porque eso debe ser solamente la carga del electrón. Ahí yo creo que tú no hiciste ningún cálculo. Porque No, si eso me calculé tinca que el es... menos 1,6 por ¿Sí? 10 aumentado a 19 por menos 1. ¿Sí? Ya, claro. Entonces aquí lo que tenías que hacer era la regla de 3, la debes haber hecho mal porque aquí o sea, si es que lo hubieras hecho de esta manera, es decir, un electrón es a la carga, entonces tantos electrones son menos un coulomb, lo que ibas a llegar era dividir por el menos 1,6 por 10 elevado a 19. Y eso da este resultado de acá. Eh, Pero ¿cómo me sale dividir? Es que todavía no cacho. Porque en la regla de 3 tú buscas una proporcionalidad. Aquí hay una proporcionalidad entre cuántos electrones tienes y cuál es su carga. Entonces, si un electrón tiene tal carga, que es menos 1,6 por 10 elevado a menos 19, entonces X electrones, tú no sabes cuántos son un coulomb. Entonces te va a quedar menos un coulomb por un electrón dividido en menos 1,6 por 10 elevado a menos 19. Entonces aquí tú multiplicas cruzado el 1 por el 1 y después divides por la carga del Así electrón. que, déjame ver si entiendo. Entonces, como un electrón resulta en esa fórmula, entonces cualquier número de electrones podría ser... No cualquier número, sino que un número que no sabemos. Profesor, ¿Sí? otra pregunta. Ese simbolito que sale como una media flor, ¿ese qué significa? Este es multiplicar y este es elevar. El asterisco ese, que es como una flor, es multiplicar, y el sombrerito, la flecha hacia arriba, es elevar. Ah, ya, no me había enterado. Uh-huh. Es multiplicar Bien, y el entonces, otro es elevar. sí. Ya, entonces Tomás Mardone, eso responde también perdón, lo de antes también responde la pregunta, porque es 1 partido de la carga del electrón, porque si ustedes hacen la proporcionalidad entonces, entre cuánto electrón y cuánta carga hay, les va a salir que al final les va a ser 1 dividido por la carga del electrón.
Ya, y el ejercicio número 2 se los dejo entonces para ustedes. Pablo Gravito, a ver, pregunta. Pablo, tienes el micrófono abierto, creo. No, profe, había levantado la mano sin querer. Ah, ya. Chao, entonces. Ya, entonces, ejercicio número 2, cuando la carga de un mol de protones, tienen que hacer algo parecido, tienen que acordarse que un mol es un número bien conocido, el número de Avogadro, 6,02 por 10 elevado a 23. De lo que sea. Ya, pero continuamos con esto. Entonces, lo más importante, yo creo que de esta lección era decir que el electrón y el protón cumplen con la regla de atracción de cargas eléctricas. Y hay una regla para esto que es, cargas de igual signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen. Entonces, si ustedes acercan una positiva y una negativa, esas se van a acercar. Pero si ustedes acercan positiva con positiva, se van a repeler, o negativa con negativa, también se van a repeler. Y esto, de hecho, estaba expresado en un video que aparece acá abajo. Revisen la experiencia de los 2 primeros minutos de ese video, que yo les recomiendo que la hagan. Como aquí estamos haciendo un repaso, no vamos a alcanzar a hacerla en este momento, pero recomiendo que la hagan. Necesitan solamente un poco de scotch. Si es que tienen, intenten. Profe, ¿Sí? ¿esa imagen es de la carga? Sí. Ya. Sí, carga positiva, carga negativa. Carga positiva, positiva y negativa se atraen, positiva y positiva o negativa y negativa se repelen. Pasa algo parecido con los imanes, pero no es exactamente lo mismo. También ahí ocurre que si ustedes acercan imanes de la misma polaridad, porque los imanes se habla de polos, no de cargas, se van a repeler. Pero no nos apuremos, eso lo vamos a ver en algún tiempo más. Pero, como dice acá, no nos basta con entender si es que las cargas se traen o no, sino que también le tenemos que cuantificar, o sea, ponerle número, qué tan fuerte se alejan o se traen. Y para eso tenemos la fórmula de la ley de Coulomb. Bien, entonces, esta fuerza es la fuerza que sufren dos partículas con carga al interactuar. Bien, entonces, si es que ustedes tienen dos partículas con cargas Q1 y Q2, esas cargas, como les dije antes, tienen que estar medidas en Coulomb, y están a una distancia R, y esa distancia está medida en metros. Entonces, la fuerza es igual a la multiplicación de las cargas, dividida por la distancia al cuadrado, por una constante, que la constante en este caso es esa de ahí. Sadie, Profesor, momento, Sadie tiene una pregunta. ¿Sí? Sadie tiene el micrófono disponible. Ahora sí, perdón. ¿Qué regla cumple el protón y el electrón? ¿Cómo se llamaba? La otra era la que decíamos, la regla de atracción de carga eléctrica, eso no tiene ningún nombre. Ya, Pero esta fórmula se llama ley de Coulomb. ya, gracias. Ya, Cristian, tiene la mano levantada. Por ejemplo, supone que en la fórmula, ¿Sí? el resultado como es fuerza se calcula en Newton. Exactamente. Sí, ahí está Ya. justamente explicado. Si las cargas están Ya. medidas en Coulomb y la distancia en metros, entonces la fórmula, perdón, el valor de la constante es esta y la fuerza quedaría expresada en Newton. Ya. Isaac tenía una pregunta y después vamos con Tamara. Antes que nada, profesor, la F significa fórmula. No, la F significa fuerza. Esa fuerza significa. Entonces, Sí. ¿acá qué significa? La K es una constante que se le tiene que poner siempre a la fórmula, sí, y que tiene ese valor de acá abajo. 9 por 10 elevado a 9, y esas son las unidades. Cuando ustedes vayan a calcular, no es necesario que le pongan todas las unidades, si es que hicieran todo bien. Si las cargas están en Coulomb y la distancia en metros, entonces tienen que solamente usar el valor de esto. Profesor, ¿las Q qué significan? ¿Las dos? Las Q, como dice aquí, Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas que están involucradas. Están ahí. ¿Y la ahí R abajo qué de la significa? fórmula. La R aquí dice, R es la distancia entre ellas, la distancia entre las cargas. Ya. Tamara. Profesor, la relación sobre esta fórmula, ¿cómo lo podemos implementar en la pregunta sobre el video? En la pregunta sobre el video no hay cómo aplicar esta fórmula porque no saben cuáles son las magnitudes de las cargas. Sí, que como aquí dice dice algo de
también cuantificar la fuerza que se atraen o se alejen con las dos cargas. Entonces Ah, ahí sí, yo sí, no pero eso, quise hacer el ya, video. sí, muy bien, eso es lo que decía ahí de no nos detenemos ahí, eso es aparte del video, eso era para motivar el contenido de la siguiente clase. Ah, ya. El Gracias. video era solamente, no te preocupes, el video era algo solamente cualitativo, ¿Observar? no cuantitativo, sí, Ya. exactamente, observar. Ah, Bien, ya, gracias. ya. Ok. Ya, entonces, ejemplo, ¿cuál es la fuerza de atracción que mantiene el átomo unido? Como vimos recién, tenemos un protón en el centro del átomo de hidrógeno. Aquí debería poner cuál es la fuerza de atracción que mantiene el átomo de hidrógeno unido. Ya, excelente. Entonces tenemos el protón al centro y el electrón dando vuelta. En este caso, y estos números son números que yo busqué en internet que ustedes no tendrían por qué saberse de antemano, excepto los de las cargas. Tenemos una carga, que esta es la carga del protón, porque es positiva. Tenemos otra carga que va a ser la carga del electrón, y tenemos el R, que es la distancia, o más bien el radio del átomo, si es que asumimos que el átomo es un círculo, que es una de las asunciones generales que vamos a hacer, que el átomo es un círculo. Y el protón está al medio, por lo tanto la distancia entre el protón y el electrón es el radio de ese círculo. Lo único que nos queda por hacer en este caso es meter todas las cantidades a la fórmula. Fc, que aquí le puse la C para indicar que la fuerza de Coulomb es igual a la constante, 9 por 10 elevado a 9, como les dije aquí, es el valor de la constante, 9 por 10 elevado a 9, por la carga 1, por la carga 2, que fíjense va con su signo negativo, dividido por la distancia, que es el R al cuadrado. Si es que ustedes hacen todo ese cálculo a mano, o en su calculadora, como ustedes prefieran, si es que sienten que buscan un desafío mayor, háganlo a mano, si no, la pueden hacer con su calculadora en internet, el resultado les va a dar menos 8.22 por 10 elevado a menos 8 newton. Recuerden que siempre, como estamos trabajando con fuerzas, el resultado va a ser en newton. Y antes de pasar a las preguntas, un momento, antes de pasar a las preguntas, la conclusión de esto es, el signo negativo de esto indica que la fuerza es de atracción. Es algo muy importante, las fuerzas aquí perdón, en electricidad nos van a dar con signo positivo o negativo. Si la fuerza es negativa, quiere decir que las partículas se están atrayendo. Si la fuerza es positiva, quiere decir que las partículas se están repeliendo. Y ahora sí, Isaac, ¿cuál es tu pregunta? Le iba a preguntar si el resultado que da la fuerza que Sí. está calculada va a ser siempre en Newton o no. Sí, la fuerza siempre se mide en Newton. Siempre son en Newton la fuerza. Sí, siempre es en Newton la fuerza. Bien, se ha respondido a la pregunta del chat. Martín preguntaba si se pueden usar las propiedades de las potencias de 10. Sí, se pueden juntar todos los números, el 9 por 1,6 por 1,6, dividido por 5.29 al cuadrado por un lado, y por el otro lado todos los con 10. Y Bárbara preguntaba si son dos positivas de igual forma se atraen. No. Por lo que vimos antes, si son dos positivas, se repelen, y además, si es que hacen el cálculo, les va a quedar que la fuerza es positiva, y eso significaría que también las partículas se repelerían. Ejercicios para profundizar eso, que no los vamos a realizar ahora, los pueden encontrar en las páginas 138 del libro de física, y recuerden que los pueden encontrar en ese link. ¿Cómo se puede encontrar el link? Ustedes buscan en Webclass este link, si no, yo también se los puedo mandar por correo. Osvaldo pregunta, ¿a qué se refiere con el signo negativo? Que dijo que no se atraen. Momento, Isaac. Entonces, es este signo negativo de acá. El resultado es menos 8.22 por 10 elevado a menos 8. Entonces, ese signo negativo en la fuerza en este caso indica que la fuerza es atractiva, o sea, de atracción. Las dos partículas que están interactuando se atraen. Es una fuerza negativa. Entonces, si es que hubiéramos tenido aquí dos cargas positivas, las dos positivas os hubiera hecho que todo esto fuera positivo y el resultado también fuera positivo, entonces en ese caso la fuerza sería de repulsión, lo que pone en términos matemáticos lo que habíamos explicado recién, que dos cargas de distintos signos se atraen, pero que del mismo signo se repelen. Isaac, y después vamos con la pregunta de Tamara. Le iba a decir que yo estaba anotando lo que sale en el ejemplo, por si tal vez tengo cualquier duda, yo tengo el correo de usted,
Por Sí, si tal vez tengo sí. clase. Cuando se acabe la clase yo le pregunto cualquier Sí, cosa. sin problema. Sin problema. Al mismo correo que yo les envié los datos para la clase de hoy, ustedes me pueden escribir. Bien. Ya. Tamara, desapareció la duda, al parecer. Tamara bajó la mano. Ya. Muy bien. Entonces, Sí. la magnitud, la primera magnitud. ¿Puedes subir un poquito, por favor? Sí. Ahí sí, ahí nomás. Ya. De todas maneras, recuerden que esto está en webclass. Ustedes buscan por física cuarto medio, clase del 31 de marzo, les debería aparecer. Ya. Y finalmente, último. Ah, ya. Sadi, pregunta. Profe, nada, no me pesque. Bueno. Ya, entonces. Ya, Simón Muñoz tiene una pregunta. Sí, Profe, adelante. ¿Sí? baje un poquito, donde estaba antes. Es que vi ¿Sí? que el ejercicio decía que el protón era como positivo y este era negativo. Sí. Eso siempre así, ¿verdad? Sí, el protón es positivo y el electrón siempre es negativo. Efectivamente. Ya, gracias. Ya, entonces eso nos da pie para que pasemos a la última clase que explica el fenómeno o el concepto de campo eléctrico. Bien, entonces, si es que ustedes tienen una carga solita, o pensémoslo de otra manera, o si es que dos cargas interactúan, o una carga anda volando por ahí sola en el universo, si es que siente otra carga que está cerca, se va a ver atraída o repelida por esa carga, dependiendo de cómo sean sus signos. Si son los mismos signos, se va a repeler, si son signos opuestos, se va a atraer. Pero una manera en que tenemos en física de explicar estas interacciones es no por medio de interacciones directas entre partículas, sino que por medio de un intermediario que es el campo eléctrico, que es una medida de expresar la presencia de una carga en el espacio. O sea, una carga que está acá no necesariamente va a buscar otra carga e interactuar directamente con ella, sino lo que va a hacer es que esta carga que está acá, solita, va a ejercer una influencia en el espacio alrededor. Y después cuando venga o se acerque otra carga, esa carga va a sentir esa influencia, esa presencia, y así va a, entre comillas, saber que estaba la carga original en un primer lugar en el espacio. Entonces, esa presencia o la influencia le llamamos campo eléctrico, y es una manera de representar, como dice acá, la influencia de la carga en todos los puntos de los espacios. Claro, Simón, es como que avisar a todo el mundo que la carga está ahí, y no necesariamente interactuando directamente por medio de la fuerza que habíamos visto recién. De hecho, una manera también de ver esto es que el campo no es una propiedad de la carga, sino que es una propiedad del espacio. Y es el campo eléctrico el que se ve modificado por la presencia de algunas cargas en particular. Esto se desarrolla porque es otra manera de entender matemáticamente cuál es la interacción entre cargas o la interacción entre otro tipo de elementos que no necesariamente pueden ser cargas que también tengan campo eléctrico. Por ejemplo, en un tiempo más vamos a ver circuitos y si ustedes quieren pueden armar esos circuitos, aunque creo que puede estar un poco difícil encontrar los componentes para los circuitos en esta época. Y una pieza importante de los circuitos es una que se llama condensador, capacitor, y esos, sin tener explícitamente una carga eléctrica, tienen un campo eléctrico. Bien, entonces, imagínense que ustedes tienen una carga solita en el espacio, no hay nada más. Esa carga tiene una influencia alrededor, si es que lo pensamos con la manera anterior. La influencia que tiene esa carga solamente se entiende por medio de estudiar la fuerza entre dos cargas. Pero con este formalismo, con esta manera de entender las cosas con el campo eléctrico, podemos decir que efectivamente esa carga está ahí independiente de su interacción con otras cargas. Es como lo que pasa con la paradoja del árbol. Si un árbol cae en medio del bosque y nadie lo escucha, ¿hace ruido? Aquí pasa algo parecido. Si una carga está solita en el espacio y no hay otras cargas que lo sientan, ¿esa carga existe realmente? Y sí, sí puede existir porque podemos medir el campo eléctrico que hay alrededor. Entonces, el campo eléctrico tiene un valor, dirección y sentido.
Por lo tanto, al igual que una fuerza, es un vector y se dibuja de esta manera, que está acá. Las partículas positivas tienen flechas de campo eléctrico, que de hecho se llaman líneas de campo, que representamos con estas flechas, que van hacia afuera, siempre. Las negativas las representamos con flechas que van hacia adentro siempre, y las neutras, dado que no tienen carga eléctrica, no tienen campo eléctrico tampoco, y no las representamos con flechas. Hay una manera matemática de definir el campo eléctrico, que lo vamos a ver ya en la siguiente sesión, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero lo importante es que podemos estudiar las interacciones de cargas por medio de estas flechas. Cristian. Por ejemplo, entonces, da igual si la carga esté en la nada, por decirlo así, va a seguir existiendo, aunque no Por haya supuesto. conexión. Ah, ya, ok, ya. Eso es. Exactamente, Muchas gracias. eso es, sí. Ese Wharton Web Class, sí, este Wharton Web Class se llama Física Cuarto Medio 7 de abril. Entonces aquí ustedes pueden ver, si es que tenemos cargas positivas, una positiva y una negativa, esas cargas se van a traer, entonces esas flechas se van a juntar, porque esas partículas se quieren juntar. Sin embargo, si es que tenemos dos positivas, esas flechas, las flechas de ambas apuntan hacia afuera de la carga, pero hay algo muy importante sobre estas flechas que nunca se van a cruzar. Esas flechas nunca se van a cruzar, entonces aquí ustedes van a estar intentando juntar dos cosas que no pueden juntarse porque las flechas no se pueden cruzar, así que eso también representa de otra manera que las cargas positivas no pueden juntarse y por lo tanto van a intentar repelerse. Ustedes también pueden intentar dibujar, si es que quieren, la línea de campo de cargas eléctricas negativas, que va a ser parecida a esto. Bárbara, tú tienes una pregunta, dime. ¿Quieres hablar o está bien escuchando? O sea, escribiendo. Ahí va a hablar. Sí, te escucho bien. Quería preguntar que una vez vi un video sobre una lámpara y eran dos, ¿cómo se llama esto? Ay, no me acuerdo cómo se llaman los imanes. ¿Ya? Y se juntaban y creo que era una carga negativa y una positiva, por lo que entiendo de lo que usted está explicando. Y lo que me llamó la atención es que estaban separadas. Entonces, y la luz se prendía al juntarse los imanes. Entonces, eso me llamó la atención y quería saber si usted me podría como explicar. Sí, creo que lo conozco. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar y después cuando veamos la unidad de magnetismo, ahí lo vamos a explicar. Entonces mi pregunta es, aunque estén juntas, ¿por qué están separadas? O sea, ¿es muy fuerte el imán o no? Lo más probable. Voy a buscar el video y te voy a responder. Ya no me acuerdo cómo es en este momento, pero sé que lo he visto. Bien. Jóvenes, entonces, dado que ya se nos acaba el tiempo, para que ustedes vayan a descansar, desayunar, aprovechar su tiempo, jugar play, lo que quieran que vayan a hacer, les recuerdo entonces que revisen entonces estos documentos. Espero que el repaso que hayamos hecho, aunque haya sido muy rápido, les haya bastado. Si es que tienen preguntas, por supuesto que me pueden escribir, y quienes estén en el lectivo nos vemos más tardecito de nuevo. Bien, eso. Profesor. Jones, sí, Isaac, dime. Antes que nada, los documentos que usted había mostrado, ¿van a estar en la web class? Ya están en web class. Estos son los que subimos las semanas antes de las vacaciones. Estaban en web class con las fechas. Si ustedes se fijan, aquí arriba tienen fechas: 24 de marzo, 31 de marzo y 7 de abril. Así que están con esas fechas. Bien. Y si no los encuentran, también fecha? pueden... Sí, están subidos con la fecha en WebClass. Y si es que no los encuentran, en WebClass pueden buscar, y si ponen S.A. Ángel, yo los subo todos los documentos con ese nombre. Así que sí los pueden encontrar. Ah, ya. Y si tal vez cualquier duda, si sale algún ejercicio ahí, yo le pregunto nomás. Sí, me escriben, sin problema. ¿Ya? Eso. Sí. Eso, como les decía, esto va a quedar grabado. Yo durante la tarde, cuando haya terminado todas mis clases, hoy me tocan hartas clases, voy a subir estos videos. Eso, jóvenes, que estén muy bien, cuídense, aprovechen su día, aprovechen de preguntar harto a los profes. Muchas gracias, profesor. Y cuídense. Gracias. Que estén ustedes y sus familias bien. Ya, usted igual. Chao, profe, que la vea bien. Chaito. Chao, profe. Bye, bye. Chao, profe.
Chao, Bombín. Chao, profe.